en este jueves bisiesto y para profundizar un poco y seguir hablando de lo que está sucediendo en nuestro país y de cara al día de mañana, que va a ser la apertura de sesiones a las 9 de la noche, como anunciaban en el boletín oficial, estamos ya en comunicación con Cristian El Chipi Castillo, diputado nacional por el PTS. ¿Cómo andás, Cristian? Te saluda Matías Sigollo desde el estudio. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día. Ahí para comenzar, ya anunciaron que el día de mañana van a estar haciendo una movilización en las puertas del Congreso de cara a la apertura que tenemos en el día de mañana. ¿Cómo nace primero la instancia y qué vienen planteando o qué van a llevar a las calles como planteo? A ver, sobre todo van a participar las asambleas barriales, que bueno, que son quienes han hecho la convocatoria. Hay primero un molinetazo más temprano que van a hacer en estaciones de trenes y subtes, y después se va a dar la congregación frente al Congreso, según cómo sea el esquema de vallado del gobierno, donde se pondrán las columnas, bueno, para protestar contra el ajustazo de Milei y reclamar el rechazo al DNU y a toda la política de ajuste del gobierno, ¿no? Así que estarán mis compañeros acompañando la movilización, mientras en el caso de quienes somos diputados, bueno, vamos a estar ahí a ver qué es lo que dice Milei, ¿no? En la Asamblea Legislativa. Ahí nombrabas tanto el DNU y venimos de estos ya 2 meses y medio, casi 3, de lo que el primer mes el protagonista fue tanto el DNU, pero con una ley ómnibus también que llevó un intenso discusión en comisiones, después se llevó a las cámaras, vuelve para atrás. ¿Qué balance vienen llevando de este momento donde el DNU sigue vigente y una ley ómnibus? ¿Qué balance tienen legislativos de lo que ha sido estos 2 meses y medio del gobierno de Milei? Yo creo que Milei se chocó contra un aspecto de la realidad que él prefería ignorar, ¿no? Porque permanentemente hacía alusión al 56% que obtuvo en el balotaje, y como si eso fuese un apoyo para cualquier iniciativa que a él se le ocurra. Y bueno, se chocó con la caída de la ley ómnibus, que creo que se explica no solo por contradicciones con los gobiernos provinciales, sino también por el crecimiento del rechazo a sus políticas, incluso entre un sector que lo votaron. Donde si bien mantiene todavía un apoyo importante, está en una clara línea decreciente. Y eso, bueno, hace que le cueste más poder imponer sus iniciativas para una fuerza política que tiene una minoría parlamentaria y que, bueno, quiere que todo el resto se inmolen por él, y creo que muchos deben preguntar por qué yo lo haría, ¿no? Y digo, independientemente de quienes hemos manifestado nuestra clara oposición, porque Milei hay todo un sector en el Congreso que lo que se llamaba la oposición cómplice o dialoguista o responsable, que pretendía darle apoyo, pero bueno, el propio Milei se encargó de horadar ese apoyo en consonancia, digo, con el decrecimiento de quienes avalan su gestión. Chipi. Y ahora con el DNU puede pasar algo parecido, ¿no? Porque en el Senado creo que ya hay los números para voltearlo, veremos si esto es una cuestión de tiempo, Milei hace una negociación de último momento para evitarlo, y en diputados es muy difícil que llegue Milei a la aprobación, ¿no? Calculen ustedes que sumado al PRO tiene 75 diputados y para aprobarlo necesita una mayoría, acercarse lo más posible a los 129, cosa que lo veo verdaderamente muy difícil. Sí. Chipi, ¿qué tal? Gregorio Sica te saluda. Te quería consultar, bueno, se vienen las sesiones ordinarias, pero ¿cómo fueron estos poquitos meses de sesiones extraordinarias en el Congreso, ¿no? Justamente cómo se vivió, has tenido mucha experiencia, quizás no en el Congreso de la Nación, pero ¿qué tan diferente notaste esta nueva forma de hacer política de este nuevo partido que surgió hace apenas 2 años? Yo creo que el dato fue que hay más incertidumbre, ¿no? Porque en particular la Cámara de Diputados está más fragmentada, y entonces es un dato de la realidad, con un oficialismo que tiene una minoría y que, como te señalaba,
pretendía como que esa minoría no fuera tal, y entonces imponer todo a los ponchazos. Ahora, lo cierto es que inicialmente de las sesiones hubo todo un sector intermedio que favoreció al gobierno, que le permitió la aprobación en general con 144 votos, pero que después en lo fino, como el gobierno no cedía en nada, bueno, terminó eso cayendo y hubo votaciones donde en esa sesión tan particular, donde primero parecía que el gobierno lograba de vuelta los votos y después se le empezaban a caer en cada votación en particular, llegó hasta tener 56 votos de diferencia entre los que rechazaban y los que aprobaban, ¿no? Y creo que eso fue un baño de realidad. En el medio debate es donde el bloque oficialista no tiene voceros muy lúcidos, por decirlo de alguna forma, muy claros, y donde la voz cantante de la defensa del proyecto la tuvieron diputados y diputadas del PRO, ¿no? Que eso fue otra característica del debate de la ley ómnibus. Nosotros creo que ejercimos nuestro derecho a oponernos desde que empezó el debate en comisiones y también en el recinto, ¿no? Desde todos los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, me parece con mucha claridad, y a la vez mostrando la relación entre el adentro y el afuera, ya que mientras sesionaba el Congreso, bueno, había manifestaciones reprimidas brutalmente, y nos hicimos eco de eso, denunciando la represión que había afuera, ¿no? Así que bueno, creo que ese, el signo de la incertidumbre en los resultados, me parece que es una característica que tiene esta conformación de la Cámara de Diputados. Chipi, el lunes tuvimos un paro docente, ahora ya anunciado el lunes que viene tenemos un paro nacional docente. ¿Cómo venís viendo, o cómo vienen viendo, todas las instancias de lucha y de encuentro que se vienen generando? Porque obviamente el sindicato docente no es el único que está en constante movilización. ¿Qué ven que sea el camino de lucha en este tiempo? Mirá, yo creo que hubo un primer momento donde, bueno, fue la marcha el 20 de diciembre a la mañana, los cacerolazos después, el 27 una primera acción de la CGT, el 24 de enero el paro y las movilizaciones masivas, luego las marchas contra la ley ómnibus, que planteaban un enfrentamiento a algunos de los núcleos de la política del gobierno, que era, junto con la ley ómnibus, más el DNU, más el protocolo, más el ajustazo de Caputo con la liberación de precios, la mega devaluación, que implicó el salto en la inflación. Y ahora estamos en una etapa, luego de la caída de la ley ómnibus, donde el conflicto más bien está centrado más sectorial, por decirlo de alguna forma, con paros como hubo de la fraternidad, de sanidad, de los aeronáuticos ayer, el paro docente, parcial de CETERA, bueno, el de ahora que se anuncia, y tantos otros. Ahora, el problema es que si no se da una respuesta de conjunto, es muy difícil para los trabajadores poder revertir la situación. Por eso la exigencia que venimos haciendo desde el Frente de Izquierda de la necesidad de un plan de lucha de conjunto y un nuevo paro general, pero no como medida aislada, sino como parte de un plan de lucha para derrotar el conjunto del ajuste, porque en el medio la licuadora y la motosierra actúan contra los salarios y las jubilaciones que siguen perdiendo a más no poder, ¿no? La caída de los ingresos que hubo en diciembre y enero fue brutal, y bueno, y esto se está continuando, porque no es que los precios dejan de subir, o sea, por ahí deja en un sector, pero en otro te viene un nuevo masazo, y bueno, y esto no para, y obviamente los ingresos no acompañan, y ya estamos en una situación donde tenemos precios a la europea. En Buenos Aires vale lo mismo que Madrid, casi todo, con muy poquita diferencia, alguna a favor, alguna en contra, pero salarios que son 8, 9, 10 veces menores. Entonces ese es el país que está consolidando económicamente Milei, ¿no? Llevando un esquema de dólar bajo que favorece las importaciones, liquida el mercado interno, y que sumado a la recesión que están haciendo, bueno, está produciendo ya un efecto de pérdida de puestos de trabajo, de cierre de empresas, de suspensiones en otros, que nos va a enfrentar o nos empieza a enfrentar ya una nueva realidad, que no solo que la plata no te alcanza, sino que no tenés laburo, ¿no?
Y esta es la realidad frente a la cual se empieza a enfrentar un sector importante de la clase trabajadora. Así que me parece que la necesidad es una respuesta de conjunto, que no nos podemos conformar con luchas sectoriales, si bien son justas, hay que apoyarlas, hay que impulsarlas en cada sector, pero que hay que dar una respuesta de conjunto. Me parece que ese es el desafío para lo que se viene. Y agrego otro punto, que es que empieza el conflicto universitario, porque el gobierno está enviando lo mismo para gasto de funcionamiento que en el 2023, y los aumentos han sido del 50%, así que no sé cómo van a funcionar las universidades están diciendo que funcionan hasta abril, hasta mayo, y después sí, no... pero eso es una cuenta un poco rara, porque en realidad el gobierno envía mes a mes la plata. Sí. O sea, te envía un ítem para salarios y un ítem para funcionamiento. El de salarios te agrega un poco según lo que hayan dado las paritarias, pero el de funcionamiento no, te manda estrictamente lo que ha mandado hasta ahora, ¿no? Lo del 2023. Entonces por ahí las universidades tienen algo guardado, algún plazo fijo, algún ahorro que tenían, pero después tenés que hacer frente a eso. Entonces es imposible el funcionamiento. O sea, podrán tapándose la nariz, no pagándole a los proveedores, no sé, pero ya estamos en una situación verdaderamente crítica, y me parece que es otro de los conflictos que se vienen. ¿Y cómo ve hoy, o sea, la universidad, ya sea desde el estudiantado como desde los docentes, la capacidad de organizarse y confrontar o enfrentar este momento? Bueno, las tres federaciones docentes han conformado un frente sindical común, pero eso es en un aspecto, que es en el salario. El tema es que vamos a empezar a tener la imposibilidad de funcionamiento. Entonces acá lo que no hay que permitir son los autoajustes, o sea, que sean las propias universidades las que empiecen a restringir cosas y ajustarse. Acá hay que dar una respuesta muy muy fuerte, y me parece que es el desafío que está por delante. Todavía no hay clase, entonces el grueso de los estudiantes no ha vuelto, pero se está imponiendo un adelanto de eso, ¿no? Las clases, bueno, igual empiezan ahora en 15 días aproximadamente. Me parece que va a haber una respuesta desde el primer día, porque no pueden funcionar con los recursos que el gobierno está enviando, que es, creo, parte de una estrategia de vaciar todo lo público. El ajuste es para degradar todos los servicios públicos, o garantizar, derechos, es vaciarlo, no darle recursos, para un ajuste en la medida de lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ordena toda la política económica interna, ¿no? Cumplir con el fondo, juntar reserva para pagarle al fondo, ajustarle a los jubilados, recortarle para pagarle al fondo. Y ahora incluso la maniobra que piensan, porque la actual fórmula jubilatoria te da muy mal cada vez que la inflación está en alza, pero cuando empieza a bajar, te tienen que dar aumentos en función de lo que los salarios crecieron en el trimestre anterior. Entonces ya el gobierno está previendo que en junio las jubilaciones se tienen que empezar a recuperar, y quiere cambiar la fórmula justamente para que no te dé a favor cuando empieza a mejorar. Bueno. Entonces todo esto es algo que ya hizo Macri, que ya hizo Alberto, y que nuevamente es una licuación de ingresos, insisto, a tono con lo que quiere el FMI. Chipi, una última y ya te liberamos. Hablaste, ¿no?, de lo que es el movimiento estudiantil, de que quizás ahora no está tan articulado, ya que no está habitando las universidades. ¿Te tocó vivir la época del macrismo como docente, lo que fue la toma o la casi toma, las aulas abiertas en la 122, ahí en Humanidades? ¿Vos creés entonces en esta lucha multisectorial que los universitarios van a tener un rol clave también en esta lucha? Sí, no tengo duda que va a empezar muy movido, porque, insisto, el ajuste que está haciendo el gobierno es brutal. Si vos tuviste 250% de inflación y te mandan los mismos ingresos, es matarte. No podés pagar la luz, no podés pagar el gas, nada. O sea, y esto no es una sola universidad, son todas. Amén del salario de los docentes, ¿no? Que hasta ahora no han ofrecido prácticamente nada en paritaria, entonces muy probable que empecemos con paros docentes en las universidades, y bueno, y ahí tendrá que estar la inteligencia para poder articular con los estudiantes, para que no es que se transformen en lugares vaciados, sino en lugares de organización y movilización. Así que, bueno, apelo a la creatividad, o tengo confianza en la creatividad de
del movimiento de lucha que pueda surgir, pero como te decía, me parece que todas las luchas sectoriales tienen que tener una confluencia y dar una respuesta de conjunto, porque acá tenemos un ataque global, no ataques solo a sectores, y si no derrotamos el plan de ajuste de conjunto, bueno, es muy difícil que podamos evitar esta degradación general de las condiciones de vida, donde vos tenés un crecimiento de la miseria, de la descomposición social, de la gente viviendo en la calle, de la angustia para llegar a fin de mes, de la gente pidiendo en la calle. No sé si ustedes lo notan, pero personalmente veo un crecimiento muy grande de gente pidiendo para poder sobrevivir, y te das cuenta que una parte de los que lo hacen no es que lo hacían habitualmente, sino que es por la caída brutal que han tenido en sus ingresos, ¿no? Y yo creo que esto va a empeorar, porque te decía, estamos empezando a convivir con las pérdidas de puestos de laburo, y que no lo conseguís en otro lado, ¿no? Porque estamos en una situación recesiva muy fuerte que se va a incrementar en los meses que vienen, así que si no hay una respuesta con movilización de conjunto, con un verdadero plan de lucha del conjunto de la clase trabajadora, va a ser muy difícil revertirlo. Cristian, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un saludo y llamaremos pronto también para seguir discutiendo lo que sucede en las cámaras legislativas. Cómo no, un abrazo. Ahí pasaba Cristian Chipi Castillo, diputado nacional por el PTS, conversando un poco de lo que va a ser mañana esta movilización en las puertas del Congreso con la apertura de sesiones que va a encabezar el presidente Javier Milei. Siendo las 10:56 minutos.